Dante Contreras, muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Un gusto, Dante Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Mencionaba Claudia que lo del empleo termina siendo un eje del debate en el último tiempo, muy relevante. Quería partir por una pregunta que quizás es muy grande, porque es la que ha centrado el debate. ¿Estamos o no en una crisis del empleo? Es lo que han salido varias editoriales con respecto a eso. ¿Estamos o no, a su juicio, en una crisis del empleo, que es una frase que se ha utilizado bastante? O sea, estamos en una situación media, no sé si llamarlo crisis, digamos, es decir, estamos en una situación expectante. Yo diría que necesitamos estudiar más qué está pasando en el mercado del trabajo. Eh, y ciertamente, claro, las cifras no son del todo alentadoras, pero tampoco son tan negativas, ¿está bien? Entonces, hay una situación, yo diría, un poquito más ambivalente, si uno quiere ser como justo en el análisis respecto a la situación de empleo. Me parece, por ejemplo, yo he visto muchos analistas eh, presentando esta idea de que hay una gran crisis en el empleo, Sí, David pero Bravo. ayer veíamos, ¿cierto? Ayer veíamos a Antonio Walker, entiendo, ¿Mm? ¿cierto? Que decía que necesitaba 350.000 empleos para el sector agrícola. Sí, Aquí lo dijo. aquí lo dijo. Acá Sí, mismo en Radio Pauta. sí, Entonces, sí. la pregunta es que hace falta empleo ahí, ¿por qué el mercado laboral muestra esta otra cifra, digamos? Entonces, creo que al final del día no terminamos de entender bien esto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, tú lo puedes vincular con niveles salariales también. Por ejemplo, ayer veía esta noticia del señor Walker, donde pedía más empleo para el sector agrícola y por tanto Estacional, sí, perdón que le interrumpa su respuesta, pero estacional, es decir, se requiere esa gente, pero en un periodo solamente, no es todo el año. No sé si eso es un tanto irrelevante a mencionar. es que igual es relevante por lo Ya. que iba a decir, por el tema salarial, porque por ejemplo, si tú dices, mira, incluso si necesito trabajadores de tipo temporeros, ¿ok? Que es lo que tú señalas, ¿no? Que es por la temporada de cosecha, por ejemplo, yo entendía que él se refería al tema de la cereza. Bueno, lo que pasa desde el punto de vista de la teoría económica es que tú quieres atraer trabajadores o trabajadoras a tu sector, tienes que ofrecer mejores condiciones salariales y mejores salarios. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de atraer trabajo hacia tu sector. En cambio, la petición acá es legalicemos migrantes de tal manera de que la mano de obra siga siendo barata. ¿Te das cuenta que ese tipo de discusión informa de que la situación en empleo es más compleja de simplemente análisis descriptivo de datos, digamos? Creo que necesitamos estudiar más el fenómeno. Mm. Dante Contreras, durante septiembre, pasa que vamos muy rápido, pero fue recientemente, a comienzo de septiembre, a mediados de septiembre, que el Banco Central, en el informe del IPOM, planteó algo que es interesante y que puede engarzar con lo que tú planteas. Es decir, que cuando hubo mejoras sociales, es decir, las 40 horas, la reducción de la jornada en 40 horas, el aumento del salario mínimo, esto significó un problema, no sé si la palabra es un problema, pero incidió negativamente en las cifras de empleo. Entonces, es interesante ese punto. Tú dices, bueno, si queremos quizás tener más espacio, más plazas laborales, habría que mejorar las condiciones. Pero si vemos el IPOM, cuando se mejoran esas condiciones, lo que pasa es que afecta el empleo. Obviamente hay una relación entre nivel de empleo y nivel salarial, digamos. Por supuesto que uno no puede desconocer eso y tampoco puede desconectarlo de lo que es el crecimiento económico. Por lo tanto, esas relaciones están conectadas. La pregunta no es si están conectadas o no, la pregunta es cuál es la causalidad entre estas relaciones. Entonces, por ejemplo, mucha gente se apresuró a validar a ciegas, digamos, prácticamente el informe del Banco Central, pero cuando tú lo miras pasan varias cosas, digamos, que son relevantes de mencionar. ¿Ya? Primero, es un informe que está disponible desde diciembre del 24, ¿ok? Entonces la pregunta es ¿por qué se da a conocer en este minuto? Creo que hay un tema que no nos hemos preguntado bien, qué ocurre con el Banco Central y con su política de comunicación en este caso. Pero sospecha de intenciones políticas para incidir Yo en el supongo tema. que tiene que ser algo por el estilo, digamos. Segundo lugar, ¿Supone que a mí me sí? Perdón, ¿le parece, entendí bien? ¿Supone que sí?
Sí, yo supongo que sí. Creo que hay un componente de ese tipo en esta De decisión, digamos que intencionalidad política en el contenido del informe, que uno se supone que no puede ser lo más objetivo posible O en porque está basado en entregar, datos, o ¿no? en, no, no, entre- no, no, no. A en ver, O entregarlo entendí mal, ahora, es por eso la las, aclaración. en Pero a lo entregarlo mejor. ahora. los informes, exacto, el momento en que se hace, digamos, ¿no? El ¿Mm? momento en que se comunica. De hecho, cuando tú ves el informe, no es un informe que pase un comité editorial de una revista importante en economía, digamos. Entonces, en términos técnicos, también tiene algunas deficiencias ese estudio, ¿verdad? En tercer lugar, eh, cuando tú lees el informe también oye, aquí no podemos decir nada de lo que ocurre con el empleo total. Lo dicen las conclusiones, ¿te das cuenta? Entonces, a mí me parece que mucha gente se apresuró al hacer una lectura, yo supongo que por la coyuntura política, ¿verdad? Electoral, para cuestionar los incrementos de salario mínimo. Pero me parece que una discusión técnica en serio, ¿verdad? Requiere examinar con un análisis riguroso la causalidad. Como te decía anteriormente, la asociación entre crecimiento, salario y empleo están correlacionadas, eso no hay ninguna duda, Ujú. ¿verdad? Y es importante ir monitoreándolas todas de Sí. forma simultánea. Pero hablar de causalidad o qué cosa afecta a qué, de un punto de vista técnico, eso requiere un estándar mucho más elevado de lo que se ha discutido actualmente. Dante Contreras, economista académico de la FEN, solo una precisión. Chile se jacta de que tenemos instituciones potentes, legítimas, y el Banco Central ha sido siempre, ¿no es cierto?, un órgano con mucha credibilidad y con independencia. Entonces, recogiendo sus declaraciones, cuando dice que esto estaba listo en diciembre del 2024 y que a usted le llama la atención que se haya entregado ahora, suponiendo una cierta intencionalidad política, quiere decir que el Banco Central entonces ha cruzado la prescindencia que había tenido hasta ahora para poder entenderlo, porque me llama la atención esa declaración. O sea, yo no sé si la ha cruzado o no. A mí también me llama la atención, eso es lo que estoy tratando de decir. Nada más que eso, es decir, yo vi este informe en diciembre del 24, ¿ok? Eso es todo lo que puedo decir y simplemente estoy alertando esto. Ahora, eso no tiene que ver con la institucionalidad. Yo conozco a varios economistas que están en el informe y me parece que son todos economistas serios, ¿te das cuenta? Pero también hay que reconocer que un informe no son infalibles. Entonces, este informe, que es un informe técnico, ¿verdad? Es un informe que también tiene debilidades. Entonces, no hay que tomarlo esto como face value y como que es la verdad absoluta. Yo veía colegas diciendo que esto es como demuestra que, y la verdad es que no hay una demostración clara. Repito, el mismo informe dice que no hay un efecto claro respecto al empleo total, ¿verdad? Mm. Esto no es poner sombras de duda respecto al trabajo del Banco Central, sino que simplemente significa que ahí existen economistas, que son tareas difíciles de identificar Ujú. estadísticamente. ¿Te das cuenta? Es Mm. decir, sería difícil para mí identificar ese efecto de un punto de vista técnico, también lo es para ellos, por lo tanto, no, a mi juicio corresponde hacer un análisis balanceado respecto a lo que Ya. efectivamente dice el informe y no presumir cosas que no dice. Usted escucha a Dante Contreras, economista académico de la FEN, conversando con Pauta de Análisis. Si este informe usted dijo, lo vi en diciembre yo, ¿cierto? Y me llama la atención que se publique ahora. Si se hubiese publicado en diciembre, ¿usted hubiese cuestionado el contenido del mismo también en cuanto a el respaldo técnico que existe en la argumentación que allí se entrega? Sí, por supuesto. Igualmente, es decir, cuando yo lo vi, Claro, pero no le habría efectivamente, adjudicado alguna o no habría inferido alguna intencionalidad mayor. no, nada, Sí. por supuesto, por supuesto. Es decir, lo que estoy tratando de decir es esto, hay un informe que ocurre en diciembre, yo lo leo, ¿verdad? Como varios colegas lo ¿Ah? leímos, ¿cierto? Y es una estrategia, para decirlo en términos, tratar de decirlo bien simple para la audiencia, es una estrategia que busca identificar un efecto. Esto no es fácil en economía porque el salario mínimo se aplica a todos los sectores Ujú. de forma global, digamos, y por lo tanto no tienes un grupo de comparación. El estudio busca y se genera un grupo de comparación de tal forma de evaluar el impacto del salario mínimo, pero efectivamente esa tecnología tiene limitaciones. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tenía limitaciones en diciembre, tiene limitaciones hoy día, tiene limitaciones si yo lo hubiera hecho de igual manera. ¿Te das cuenta? Es ¿Mm? decir, no es fácil identificar este efecto y por lo Mm. tanto, a mi juicio, no corresponde
tomarlo como face value, eso es lo que estoy tratando de Sí. comunicar. Sí. Ahora, Simplemente es un insumo más dentro de la discusión, eso es lo que estoy tratando de comunicar. hablamos con Dante Contreras, economista académico de la FEN. Dante Contreras, ya, esto es un tema que tiene que ver puntualmente con lo que implica el momento en que se entrega este IPOM, que al propio presidente Gabriel Boric también de alguna manera lo cuestiona. Pero desde el mundo de la economía, la información respecto de si el aumento del sueldo mínimo, si la implementación de la reducción de horario laboral a 40 horas ha tenido efecto o no. Vamos a ese punto central. ¿Por qué? Porque también nos ha tocado entrevistar y uno lo puede leer, no es que nosotros solamente no hay que aceptar un referente, pero uno ve que el mundo de las pymes, que el mundo empresarial señala que ha aumentado el valor del trabajo, que producto del sueldo mínimo y de las 40 horas, de alguna manera se desincentiva, ¿no es cierto?, la contratación formal, o que esto ayudaría, ¿no es cierto?, a aumentar la informalidad laboral. ¿Ese es un dato certero para ti o no? Sueldo mínimo y 40 horas encarecieron el trabajo y por lo tanto podría explicar una parte del desempleo. El presidente de las pymes nos dijo aquí hace una semana que sí. Bueno, pero digo, lo han dicho muchas Sí. autoridades para no ser tan autorreferente. A ver, en primer lugar, el incremento a 40 horas, recordemos que es bien paulatino. Entonces, difícilmente está teniendo un efecto tan relevante en este minuto. Probablemente el efecto más grande tenga que ver con el salario mínimo. A tu pregunta directa, ¿cierto? De si esto incrementa los costos laborales, Sí. efectivamente va en la dirección de incrementar costos laborales. Eso estamos todos de acuerdo. La pregunta, ¿esto causa un mayor desempleo? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. Y como dije anteriormente, la metodología empleada por este estudio es una metodología estándar en economía, pero que tiene limitaciones, te das cuenta por cómo fue realizada. Yo creo que es como un buen esfuerzo, dados los datos disponibles, pero no es completamente convincente. Por lo tanto, habrá que seguir estudiando y habrá que seguir monitoreando este efecto. Por ejemplo, ¿podrá ser que la automatización haya contribuido a esto? ¿Te das cuenta que los cambios que vienen por otro lado están afectando de alguna manera los niveles de empleo? Puede ser también. Entonces, efectivamente, deberíamos estar mirando esto con más atención. Creo que merece una mayor discusión y una mejor discusión. Mi único punto acá es que no porque un informe lo haga el Banco Central o lo haga la Universidad de Chile no son criticables. ¿Te das cuenta? Es decir, uno tiene que estar Claro. abierto a la crítica, a la evaluación, a decir, mira, ¿sabes qué más? Tu paper o tu trabajo tiene alguna limitación, Obvio, alguna obvio. deficiencia, como es el trabajo académico. Entonces, naturalmente, esa debiera ser el enfoque, a mi juicio, no tomar esto como directamente como que esto es una verdad absoluta. Dante, pero yo veo una diferencia así en lo que usted dice o que me llama la atención y me gustaría conocer su opinión. Porque se puede cuestionar técnicamente, como dice usted. No es la palabra de Dios lo que dice el Banco Central, sino que cualquier economista puede decir aquí faltan elementos, aquí hay cosas que no se tomaron en cuenta. Pero usted menciona, y no lo infiero, que puede haber una intencionalidad más allá de lo técnico, de lo político. Y yo no sé si... o sea, lo de la fecha usted lo pone como un elemento, ¿no? La fecha en que sale lo pone como un elemento a tener en consideración. Eso me llama la atención porque allí no está cuestionando la argumentación técnica, sino que la fecha. Y yo no sé si alguna vez usted había visto algo así o lo había cuestionado o había pensado en algo así en el historial del Banco Central. A ver, yo no es que siga mucho el historial del IPOM ni las comunicaciones que hace, digamos, ellos sigan más a la macro y menos temas laborales, por lo tanto no es que yo tenga un registro histórico de cómo hacen sus comunicados. Entonces no te podría responder esa pregunta. A mí sí me llama la atención, digamos, pero como te digo, no tengo más elementos que los que he señalado acá mismo. Bien. Ahora bien, lo que sí me gustaría agregar algo a raíz de este informe, yo creo que este informe nos da una oportunidad también, po. Creo que también hay que ver la otra vuelta de tuerca en esta materia, que es la siguiente. Es decir, si es que al Banco Central le están importando estos temas, a mí me gustaría que este tipo de reportes se siguieran haciendo para adelante. Y no solamente con el salario mínimo. Por ejemplo, cada vez que el Banco Central sube la tasa de política monetaria, eso tiene consecuencias también en la macroeconomía, ¿no? En el empleo, en el crecimiento, en los distintos sectores económicos. Por lo tanto, deberíamos seguir monitoreando el mercado del trabajo. Yo entiendo que el Banco Central abrió esa puerta. Yo le haría esa pregunta al Consejo del Banco Central también. Es decir, dado que
abrió esta puerta de ir mirando con mayor atención el empleo, que me parece un tema relevante, como lo he dicho reiteradamente. Ujú. Me gustaría saber si para adelante el Banco Central, cada vez que suba la tasa de interés o modifique las tasas, Mm, va a referirse a los impactos que esta tiene sobre los niveles de empleabilidad. sí. Me gustaría escuchar eso, digamos, me gustaría saber si es que esto va a seguir siendo de esa manera o Mm. no. Lo A último mí en me es- gustaría verlo, de hecho. Sí, lo último en esta línea para avanzar también un poco el tema, yo creo que el tema del gasto fiscal va a ser un tema, está siendo un tema, pero hemos visto voces muy importantes en el país que han cuestionado y criticado, ¿no es cierto?, el cuestionamiento que en su minuto hizo, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, el Banco Central, por este informe, misma mirada crítica que estoy viendo que hace también Dante Contreras. Entonces, este choque, que no era habitual ver, ¿no es cierto?, un presidente cuestionando un informe del Banco Central, o que economistas reputados de la FEN, como tú, Dante Contreras, hagan este punto de discrepancia, es algo nuevo también en la discusión nacional. Y hay una crítica respecto de si esto está puede afectar o no la autonomía del Banco Central. A ver, yo reitero el punto de que cualquier informe que haga el Banco Central o la Universidad de Chile, por ejemplo, deben ser sujetos a escrutinio y análisis y por lo tanto y eventualmente a críticas si es que tienen alguna dificultad o alguna limitación. No me parece que, no, que sea el caso tomar los estudios como verdad absoluta. Creo que para eso está la academia. La academia está justamente para cuestionar, para evaluar, para profundizar los Ujú. análisis. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no veo un problema en esta materia. Y si, por lo menos yo, que no me había referido nunca a temas como el IPOM y al informe que realizo, es porque no había tocado temas que están en mi área de interés. Claro, ¿Te das el Claro. cuenta? empleo. Pero si IPOM mañana habla de educación, ¿ah? O habla de movilidad social, o habla de desigualdad, naturalmente yo me voy a referir a Mm. esos temas. ¿Te das cuenta? Porque van a ser temas que cruzan mis áreas de interés, pero obviamente hay temas que son más cercanos a uno, pero yo no lo veo como interferencia, al revés, yo lo veo como un diálogo saludable. ¿Te das cuenta? Un diálogo y una discusión necesaria que tiene que Ujú. haber entre colegas y naturalmente eso debiera contribuir a un mejor estudio, un mejor análisis a futuro, digamos. Sí. Dante, este lunes debería transformarse en ley el proyecto de permisos sectoriales. Está ya listo, pasó por Contraloría ayer y dicen que ya está ok. En la proyección o el anhelo es que se reduzca el tiempo de tramitación de proyectos entre un 30 hasta un 70%. ¿Qué tanto de realidad o qué tanto de sobreexpectativa puede existir sobre un proyecto de este tipo? O sea, nuevamente empírico, te das cuenta, es decir, Sí, muchas veces desde un punto de vista de diseño de política pública uno espera cosas, claro. ¿ya? Uno planifica Mm. ciertos resultados y después las consecuencias son otras. Entonces, Está por verse naturalmente entonces. está por verse, es decir, Mm. es muy prematuro y sería deshonesto intelectualmente decir, mira, va a ocurrir A, B o C. Y yo como economista empírico Mm. al menos esperaría tener datos y ver qué resultados tiene. Sí. Y ahí lo importante es cuando uno aprende de los datos, ahí uno corrige, ¿te das cuenta? Entonces, por Mm. eso la discusión técnica es relevante, porque uno después puede decir, mira, en realidad aquí hay cosas para optimizar y mejora los proyectos y mejora la política social, mejora en general las políticas públicas. Por lo tanto, a mi juicio ese es el camino correcto de discusión. Sí. Dante Contreras, economista y académico de la FEN, conversando aquí en Pauta de Análisis. No nos queda tanto tiempo, pero la discusión respecto de los presupuestos con los que se va a contar, de dónde se tiene que apretar el cinturón, de dónde se puede, ¿no es cierto?, hacer un ajuste fiscal importante, está sobre la mesa y ha significado incluso choque entre los propios candidatos presidenciales. José Antonio Kast plantea de que él va a hacer un ajuste importante, lo volvió a señalar ayer y estos días, de que él va a hacer un frenazo importante y para sacar un poco, ¿no es cierto?, la grasa del Estado. Hay quienes consideran que no ese es el camino, pero sobre todo en la perspectiva de los beneficios sociales. Dice, esto puede significar un retroceso en beneficios sociales. ¿Cómo lo ves tú, Dante? A ver, yo he leído las declaraciones de José Antonio Cast en este tema y de hecho es casi ilusión lo que él plantea, ¿no? Es bien poco creíble. Bien poco creíble en dos escalas, al menos, o en dos dimensiones. La primera,
en la magnitud del cambio que quiere realizar, es muy difícil realizarlo en los plazos que él señala, ¿cierto? Dados los compromisos de gasto, tú bien señalas que efectivamente hay un montón de gastos comprometidos por parte del gobierno, ya en beneficios sociales y en otro tipo de compromisos, por lo tanto, es muy difícil recortar así como así, digamos. En segundo lugar, él plantea que la mitad de la reducción tiene que ver con tema de Congreso, que va a pasarlo por el Congreso. Sí, Pero para eso ya requiere una mayoría. Y aun cuando tenga la mayoría, es difícil que toda nuestros diputados y senadores se alineen, digamos, con un recorte de una magnitud de este tipo, digamos. Por lo tanto, yo lo encuentro como una declaración insostenible desde la escala que propone. Me parece que sí tiene un punto, digamos, al igual que el resto de los candidatos y candidatas, digamos, que dicen, bueno, hay que tratar de generar mayor ajuste y ser más eficiente en el gasto, sacar la grasa. Esa parte naturalmente es razonable ujú, y tendremos que avanzar como país en eso, pero de ahí a gastar menos 6.000 millones de un golpe, creo que es poco creíble, ya. ¿no? Creo que no le hace bien al país comunicar ese tipo de cosas. Creo que es mejor ser más razonable y más sensato. No me parece que vaya a ser fácil ni alcanzable. Está Bien. generando expectativas nuevamente que van a ser difíciles de lograr. Dante Contreras, economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha conversado con Pauta de Análisis. Le agradecemos enormemente Gracias, permitirnos Dante. estos minutos de conversación. Que esté Muchísimas muy bien. gracias, Dante. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Tú Buen día. Hasta también. luego. Chao, Son gracias.